El 2x1 nuevamente, me acompañás, ¿verdad, Iván? Porque es un tema que oprime, es un tema que provoca dolor, no solamente indignación. El bochornoso fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha motivado que Garrigós de Rébori, tan respetada, el doctor Barcesat, entre muchas figuras, digan cómo es posible que continúen en la Corte Suprema de Justicia los que cometieron este dislate. Dislate es una palabra modesta para la brutalidad que hicieron con el derecho, pero también con la historia de los últimos 40 años de la República Argentina. Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco, cada día que estén en la Corte Suprema de Justicia, serán habitantes indignos de esa Corte Suprema de Justicia. No tienen que estar allí, porque lo que han hecho es una bofetada demasiado grande a muchos aspectos de la vida nacional. En ese marco se siguen dando muchísimas discusiones, por supuesto. Ayer en la Marcha Federal escuchábamos discursos que estaban hablando, por supuesto, de los problemas de los docentes universitarios, pero que también hacían referencia al 2x1, porque parece ser que todo se combina, que es una época de una gran impostura, de llevarse el mundo por delante, de hacer cualquier cosa, comandados por este representante de las corporaciones, que es Rosenkrantz. La Corte Suprema llegó a un límite absolutamente intolerable. De ahí es que aparecen opiniones de distintos sectores. Por ejemplo, en la música, Ricardo Mollo, tan querido, el líder de Divididos, opinando fuertemente sobre lo que fue el fallo de la Corte Suprema. Se hacen los van con los chinos, transan una cosa, ahora traen prefabricado, van transando cositas, pero hay una cosa que en la humanidad que no se transa, es una cosa que pasó acá en este país hace unos cuantos años. Yo me acuerdo perfectamente, loco, el 24 de marzo a las 6 de la mañana yo salí con el fitito de mi casa. Cuando quise ir a laburar había un montón de tanques de 200 litros tapando la calle que yo tenía que pasar con unos milicos así. ¿Qué pasó? 24 de marzo del 76. Esos tipos que además apropiaron un montón de chiquititos, bebés. Ya estaba loco, no, ¿qué 2x1? 2x1 está bien, si choreaste una gallina, te apagaste un auto y no hay lugar en la cárcel para unos presos comunes, está bien. Pero es para estos tipos, no, loco. Y no es patrimonio de un partido político, es patrimonio de la humanidad, loco, de nosotros, de las personas, del pueblo, que hoy vota uno y mañana vota el otro, ¿viste? ¿Sabés? Votamos a uno medio raro. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Yo sé que es un momento difícil en este país donde mucha gente se ha quedado sin laburo. Bien, esto es lo que manifestó Ricardo Mollo. Los artistas tienen una sensibilidad muy especial, por eso son artistas. Normalmente tienen una inclinación política también. Tienen que ver mucho con lo que llamamos el pueblo, lo ven desde un lugar que la mayoría de los artistas conocen muy bien, porque es el lugar humilde de donde proceden, conocen todo eso. Pero en este caso, como bien dice Ricardo Mollo, ya no se trata de cuestiones económicas, de lo que estás haciendo en Asia, los negocios que puedas hacer. Esto es más duro. Esto es más grave. Lo que hizo la Corte Suprema de Rosenkrantz es una vergüenza para siempre. Esta Corte Suprema será toda la vida ese fallo. Como Abruz será toda la vida el hombre que dijo inmediatamente que estaba de acuerdo, pero también el que después dijo que no estaba de acuerdo, porque la mano vino distinta. Y eso ha motivado que el ministro Garabano, al parecer, lo tenga completamente marcado. Una interna de la que ayer hablaba Gustavo Silvestre con la propiedad que Gustavo maneja en estos temas, bien informado. Porque se produjo una pelea muy fuerte, porque fue un disparate lo que hizo Abruz, porque quería disimular, por lo menos Cambiemos, y no le dio tiempo a Abruz. Mostró claramente cuál era el sentimiento que tenía frente al bochornoso fallo de la Corte Suprema. Abruz estuvo en La Rioja, por donde vaya, seguramente le van a recordar siempre su participación, de hombre que está en la Secretaría de Derechos Humanos y que no tiene nada que ver con los derechos humanos. Este personaje, ahí escrachado, este personaje fue capaz de decir que en el Holocausto no murieron 6 millones de personas, como históricamente se ha acordado a través de todos estos años, de todas estas décadas. Llegó a decir que eran 5 millones. Él es judío y dijo esto, quitó 1 millón de víctimas de la lista para darse fortaleza
en aquella negación que tenía él, entre otros, Macri, lo pérfido, de que no eran 30.000 los desaparecidos, sino que eran 8.000. O sea, es un personaje que uno se pregunta, acompaña a Garabano en este caso. Garabano lo hace porque los dejó pegados a todos, porque el PRO después le costó muchísimo disimular, por eso no había un dirigente del PRO en la marcha del otro día, por eso no había un solo cartel del PRO, nadie que se identificara, porque el PRO verdaderamente está de acuerdo con esto del fallo 2x1, todo lo que hizo en este año y pico de gobierno va para favorecer la idea de que la Corte Suprema actuase de esa manera. Pero Abruz se apuró, no consultó, y Garabano lo quiere echar del gobierno, si fuera posible. Pero como dijo Gustavo Silvestre, Abruz tiene la suerte, por eso, con toda su mediocridad, que uno se le advierte apenas habla, puede permanecer todavía en el gobierno. Y finalmente, toda esta historia tiene, para redondearla, una persona que estuvo muy fuertemente vinculada con toda la idea de derecha que peleó contra el gobierno anterior. Fue una verdadera puntal, trabajó en Radio Mitre, desde allí era una voz constantemente peleadora contra el gobierno inclusivo, el gobierno progresista que tenía la Argentina entonces. No obstante, quizás volviendo a su fuente, porque nunca había sido identificada hasta estos últimos años como una persona que se entregaba a los designios de la derecha, a los intereses de la derecha, sobre todo la derecha mediática, Beatriz Arlo ha sorprendido diciendo de Macri que su discurso es impresentable, que es modesto, etcétera, también a partir de lo que ocurrió con el 2x1, el fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo lo ves a Macri en el discurso cuando habla de derechos humanos? Hay palabras, por ejemplo, que no pronuncia genocidio, pocas veces se lo escucha hablar del tema o se lo nota incómodo. Bueno, las va a llegar a pronunciar si sus asesores le dicen que las tiene que pronunciar. Lo que yo veo es que es alguien que es completamente ajeno a la problemática. Absolutamente ajeno. Y no digo que esté a favor de que todos los militares presos salgan, ni digo que esté a favor de que todos los guerrilleros entren. No te estoy diciendo eso. Es alguien que esa problemática le cayó del cielo. Es ajeno a esa problemática por las palabras que usa, pero no porque no use genocidio, sino porque no sabe expresarse en esa problemática. No sabe, es ajeno. No lo preocupó nunca eso. Lo cual es grave para un político. El político se puede expresar en contra, a favor de los juicios, en contra, a favor del indulto, en contra, a favor, pero es muy grave que llegue tan ajeno. Lo más insultante que dijo fue el curro de los derechos humanos, porque él realmente ve que cuando hay gente que cobra, ahí es la posibilidad de un curro. Siempre que se reparte una plata por indemnizaciones, de todo es una posibilidad de curro. Esa frase que él pronunció, el curro de los derechos humanos, es porque no supo que era moralmente escandaloso unir derechos humanos con la palabra curro. Ciertamente impecable lo que en este caso dice Beatriz.